Está hablando o está a punto de hablar el empresario Carlos Slim. En directo, vamos a ver qué tiene que decir este importante empresario mexicano. Por acompañarnos. Esta reunión fue con motivo de que con un gran contento, con un gran gusto y emoción, el ver cómo se ha unido todo México, cómo se han unido los partidos, cómo se han unido la sociedad civil, mujeres, hombres, de todos lados, como una sola voz, como un solo ser, para apoyar la decisión del presidente, para apoyar las negociaciones que esperemos continúen haciéndose en un relativamente corto plazo. Esta unidad nacional para mí es la más sorprendente que he visto y con gran gusto en mi vida. Hubo una gran solidaridad en el 85 cuando el temblor, pero la verdad es que esta actitud de todo el pueblo de México, anteponiendo cualquier otro tipo de interés o pasión por la unión ante este desafío. Comentaba hace muchos años don Pepe Iturriaga, un gran amigo que falleció hace pocos años, de lo que nos había pasado a México en la desunión, cómo después de la independencia durante 55 años estuvimos en esa desunión sufriendo las peores consecuencias de la historia de México. En esa época, en 55 años, hubo 66 cambios de gobierno, hubo 9 constituciones, pensando, muchas veces nos sigue pasando, creemos que con constituciones o con leyes resolvemos los problemas, 9 constituciones o leyes fundamentales, y hubo 5 guerras con potencias extranjeras y 4 pérdidas de territorio. Entonces ha sido desunidos y creo que hemos aprendido esa lección, como más mal nos ha ido, como nos ha ido mal. Y por supuesto, no cabe duda que unidos somos más fuertes y que en estas negociaciones, en el que a mí me da la impresión de que está más de nuestro lado que de los otros lados, tengamos una posición de fuerza, sin enojos, pero sin enojarnos, pero tampoco sin entregarnos. Es una negociación ardua, difícil. Afortunadamente sabemos cuáles son las intenciones por parte de Estados Unidos y su gobierno. Les recomiendo a todos, si no lo han leído, el libro que salió hace ya casi 2 años, en donde dice todo su programa, el candidato, el precandidato de aquella época, hoy presidente de los Estados Unidos, dice todos los argumentos, elementos y cambios que quiere hacer. Hay una parte que creo que es muy interesante, más allá de que debemos mantenernos unidos, no solo en estas negociaciones, sino en muchas circunstancias. Decía don Pepe Iturriaga que había que anteponer la emoción patria a la pasión partidista, por ejemplo, hablando de los partidos, no se diga también de la sociedad. Y es interesante cómo acudió ante este reto, ante este complejo problema de negociación, a darle apoyo a su gobierno y a su presidente, que es el que está haciendo esta negociación. Y pues creo que en esa forma la posición es más sólida. No hay que atenerse a las circunstancias coyunturales o a las formas de negociación directas. Como dice el presidente Trump, dice que no tiene tiempo para ser políticamente cuidadoso. Entonces hay que entender estas circunstancias y estas estrategias. Entonces, pasando a otro punto, pero queriendo subrayar que esta unidad nacional
Es muy importante esta unidad nacional. Va a permitir al gobierno, desde una posición de fuerza y con determinación y dignidad, poder hacer las negociaciones que más convengan a los intereses nacionales. Por otro lado, es claro para muchos, aunque todavía probablemente en los gobiernos se sigan haciendo las mismas cosas, que las sociedades en el mundo han cambiado, que la civilización ha cambiado, que estamos viendo una nueva civilización, que se ha acelerado el proceso de esta nueva civilización desde hace 25 años, aunque sus inicios sean de 50 años, y que desde hace 50 años lo hayan enunciado varios pensadores, futurólogos, como les decían entonces, de que hay un gran cambio civilizatorio. Este gran cambio civilizatorio pues significa cambios en muchísimos sentidos. Por lo pronto, todos estos nuevos paradigmas son 180 grados diferentes a los que fueron en la sociedad agrícola. Y bueno, hay la tendencia a conservar esos viejos paradigmas y a no hacer los cambios. Y lo que significa hoy el presidente Trump es un gran cambio en la forma de hacer política, en la forma de gobernar y en hacer los ajustes en esta nueva civilización. Yo creo que en esta nueva sociedad de servicios, que por razones de que la tecnología ha cambiado ya de manera exponencial y sus cambios se aceleran cada vez más, en esta nueva sociedad, que como decía los futurólogos lo habían previsto, Alvin Toffler por ejemplo, ha habido países que sí se han involucrado en ese cambio continuo. Quizás el que más se anticipó fue Singapur. Otro que le ha seguido muy bien es Corea, que ha dado un gran impulso a la educación, ha impulsado las telecomunicaciones de manera especial, es el líder en internet, es el líder en muchas cosas, tiene un liderazgo tecnológico también en varias ramas de la electrónica, que son las que dan pie a la nueva civilización. Y el que desde hace 40 años casi ha venido actuando consciente de esta nueva civilización es China. China se ha movido de una sociedad agrícola y rural, lo que hicieron los países desarrollados en el siglo XIX y lo que nosotros hicimos en la primera mitad del 20 o en el 20, a una sociedad industrial y tecnológica. Y lo ha hecho de manera sorprendente, de manera que cada año ha sacado 20 o 30 millones de personas de la pobreza, del autoconsumo, y las ha llevado a niveles educativos. Tiene una gran educación e investigación en su país y desarrolla mucha tecnología, además de tener miles de ciudadanos chinos estudiando en las mejores universidades del mundo, principalmente las de Estados Unidos. Entonces, en este gran cambio, dentro de este gran cambio, el presidente Trump está haciendo un cambio que está sorprendiendo a todo el mundo en muchos sentidos. Este cambio que está haciendo Trump, que además es un gran negociador, hay que tener presente que es un gran negociador. Ahí tiene sus libros que él dice cómo negocia, plantea cómo actúa, y este otro libro que dice qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Pues hay que tener conocimiento detallado de ello para que no nos sorprendamos, nos espantemos o pensemos que las cosas van a ser necesariamente para mal. Este presidente, que es un gran negociador, en medio de estos grandes cambios civilizatorios, tiene claro que hay que transformar a Estados Unidos. Sin embargo, algunos de los paradigmas, algunos de los proyectos que tienen, sí van con la nueva civilización, sí van con la tecnología y el desarrollo tecnológico, como son sus programas de regulación, de inversión en infraestructura, de inversión con capital privado, de hacer un énfasis en la educación moderna, grandes cambios en la salud, etcétera. Pero también tiene entre estas transformaciones un regreso al pasado.
un regreso al pasado, quizás, como les llama un querido amigo, utopías regresivas, un regreso al pasado por la edad que tenemos. Yo me identifico también y entiendo claramente eso, a la exitosa sociedad industrial del pasado americano. Entonces, esa parte del regreso a la industrialización, a la manufactura, de una manera general, sin que sea de una manera cualitativa, selectiva, racional, bueno, pues es algo que esperemos. Él es una gente inteligente y con sentido común, que se dé cuenta que no es por ahí, porque pues está claro que si se van a producir todos los bienes manufacturados o muchos de regreso en Estados Unidos, pues se van a dar unos cuantos miles de empleos, pero lo van a pagar 325 millones de consumidores americanos. Entonces eso desde dos puntos de vista. Uno, si se ponen aranceles, no los va a pagar México, los pagarían los importadores y los consumidores. Y otro, si fueran para aranceles generales. Por otro lado, es claro que tiene que combinarse más de una variable. No es tan importante solo cuánto se manufactura en el extranjero, sino qué se manufactura en el extranjero. ¿Qué es lo que se está manufacturando a precios que hace muy atractivos para el mercado americano, que esos productos se sigan haciendo fuera de Estados Unidos? Y seleccionar para Estados Unidos, yo diría, por dar algún ejemplo claro, tendría que pensarse, por ejemplo, que se manufacturen ahí los productos estratégicos, o sea, productos o servicios estratégicos, tecnológicos o de alto valor agregado. Pero pensar en regresar al pasado glorioso de la industria americana, que fue lo que la llevó a ser líder en el mundo durante el siglo XX, sobre el principio del siglo XX, pues ya no funciona. Entonces, eso es muy interesante, porque ese regreso al pasado que se está comenzando en este gobierno de una forma acelerada, quizás hasta precipitadamente, está creando o enfrentando las crisis del cambio civilizatorio en esa parte hacia atrás, no hacia adelante. Bueno, ese es un punto muy importante, y yo creo que tendrán que darse cuenta, o nosotros tendremos que dar datos de lo que significa la exportación de ciertos bienes. Afortunadamente para México, nuestra capacidad de competencia con China y los países de Asia nos es favorable, muy favorable, no solo por la distancia, también desgraciadamente por algo que no es muy alentador, que son los salarios, que son menores ya a los de China. Y bueno, esa es una tarea pendiente. En esta transformación hacia el futuro que se está planteando, se plantea en su proyecto, si leen el libro, uno, la eliminación de la corrupción en él y del gobierno, el influyentismo, el lobismo, es muy concreto y muy claro. También les recomiendo leer el contrato, no sé si lo traemos acá, el contrato que hace el candidato Trump con los votantes antes de ganar la elección, que es una carta así, en la que está firmado por él y en la que plantea cuáles son sus compromisos firmado para que se realice. Y el primer punto de sus 6 medidas dice: limpiar la corrupción y los intereses especiales coludidos en Washington. Bueno, y también pone algunas acciones para proteger a los trabajadores, que estamos hablando un poco de ello. Y bueno, es claro que donde más empleos va a dar es en servicios. Ya esta nueva civilización es una civilización y una sociedad de servicios,
y lo que tendrá que hacer es una reconversión urbana de esas fábricas viejas que tanto le preocupan de la antigua zona industrial, porque aunque no quiera, bueno, tendrá que estar robotizadas esas fábricas que sigan operando, la mano de obra que dará será menor y, como les señalaba, en muchos casos encarecerá las cosas. Entonces, dentro de esto, el otro punto que es importante dentro de esta nueva civilización es eliminar la sobreregulación, va a reducir la regulación para hacer más efectiva la posibilidad de que se desarrolle la actividad económica, el empleo, etcétera, bajando también los gastos corrientes. Tiene un plan para simplificar sustancialmente la política fiscal. Según él dice en uno de los capítulos del libro, hay el Código Fiscal de Estados Unidos tiene 74.600 páginas, que es una barbaridad. Entonces trae un plan de simplificación total del código y del sistema fiscal. Tiene planteado una reducción de impuestos a la clase media. Eso es muy interesante para la economía americana, pero también para la mexicana. La inversión que les decía en infraestructura. Es probable que también todos los recursos de la política monetaria tan agresiva que ha tenido los Estados Unidos, que se han ido a la economía financiera, se puedan conducir en parte a la economía real. Y aquí lo que quiero decir con este pensamiento es que la situación y las circunstancias hoy de Estados Unidos no son muy favorables para México. Porque está diciendo que va a crecer al 4% en su contrato, 4% al año, que es sustancial, fantástico para un país tan grande, 4% al año, que va a generar 25 millones de empleos, que va a bajar estos impuestos, que va a promover la repatriación de capitales de Estados Unidos de manera activa. Bueno, y todos estos, aparte de que va a desarrollar una educación de calidad, ojalá fuera moderna, más competida, y como les decía, la educación, y como les decía, la salud. En la salud también vienen cambios sustanciales. Todo eso es muy positivo, y es positivo para nosotros. Ahora, él es un gran negociador y pues seguirá esas negociaciones. Pues lo importante es pues negociarlas también muy bien y saber cuáles son las posiciones y yo creo que tenemos una posición de fuerza, porque hoy la economía americana no está como cuando entró el presidente Obama. Cuando entró el presidente Obama había una crisis del sistema financiero, había una crisis brutal en la industria automotriz, había una crisis económica profunda, bueno, y tardó unos años en poderse recuperar, con políticas muy agresivas monetarias, devaluación del dólar, etcétera, etcétera, y ya en los últimos años ya está muy fortalecido, está creciendo bien, ha saneado sus finanzas. Entonces encuentra Trump que hay muchas cosas que corregir, pero al mismo tiempo una economía sana, sólida, americana, que es muy importante, porque normalmente el amortiguamiento del desempleo era por los mexicanos, pero ahora en que realmente la preocupación primera de México, de todos nosotros, y obviamente del gobierno, con nuestro apoyo, con el apoyo de todo México, es la situación de los mexicanos que están en Estados Unidos y que muchos de ellos pueden sentir un desamparo especial con las políticas y los anuncios que se han estado haciendo. Pero lo que es claro es de que los van a necesitar. No solo eso, que si va a crecer al 4 y si va a tener esa construcción de infraestructura, pues la van a hacer mexicanos. Entonces, desde ese punto de vista, pues no es para estar tranquilos, pero al mismo tiempo para ver que las circunstancias son favorables en ese sentido como en los otros sentidos. En ese sentido, pues hay que buscar primero que de las personas que no tienen sus documentos, hay muchos, se calculaba que eran 2,5 millones de mexicanos o más quizás, que pueden tener ya
legalmente su ciudadanía, lo cual es interesante porque es doble ciudadanía. Buscar que muchos otros que ya están trabajando en lugares donde inclusive hacen falta para los diversos servicios de Estados Unidos también puedan tener ese estatus, que son distintos a los que ya lo tienen, pero que se pueda lograr con Estados Unidos que eso ocurra. El presidente Trump en su libro, insisto, no le estoy haciendo propaganda para que lo compre, pero sí tiene cosas, dice todo, no hay ningún secreto, que es lo importante, no hay sorpresas, no hay secretos. Bueno, dice que lo que debe hacer Estados Unidos, y eso sí es importante subrayarlo, es que los muchachos emigrantes que vayan a estudiar a Estados Unidos, tengan másters, estudios, etc., eso sí se van a querer quedar con ellos. Entonces está planteando facilitarle la ciudadanía o la nacionalidad a los estudiantes. Yo creo que ahí es importante que todas las fuerzas favorables, que no solamente son mexicanos en Estados Unidos y nosotros, podamos promover que las personas que ya tienen trabajos permanentes y que están haciendo una gran labor para darle esa energía que lleva el emigrante. El emigrante normalmente es lo mejor, se nos va lo mejor, son gente que no tiene miedo de pasar todos los peligros que significa irse hasta allá solos, que no tiene miedo al trabajo, que tiene una gran hambre de progreso y que tiene una gran energía, que por cierto es lo que mantiene fresco, innovador y con tanta vitalidad a Estados Unidos, los emigrantes. Históricamente ha sido ese el origen y es eso lo que lo mantiene joven y con esa energía. Entonces hay que buscar que muchos de los mexicanos que están allá ya establecidos se les reconozca, y no solamente a los que tengan maestrías o estudios de educación superior, etcétera, sino que también se considere lo académico, pero también el entrenamiento y la capacitación para el trabajo, la capacidad del trabajo, el entrenamiento como un factor para ese empleo. Entonces, aquí estoy subrayando primero que nuestra prioridad es, como gobierno, creo yo, y como mexicanos en México, ayudar a nuestros compatriotas allá para que puedan hacer sus trámites, algunos de ellos, que son bastantes. Algunos, por ejemplo, no tienen que pagar $600, hacer un examen de inglés. Algunos pueden pensar perder la ciudadanía, pero lo que es muy importante, ya en este gobierno del presidente Peña con el canciller Meade, estuvimos trabajando para que México les pueda dar los documentos que les solicitan allá para que los puedan dar la ciudadanía. Eso es muy importante porque muchos se van sin documentos, les cuesta trabajo tenerlos, etcétera, etcétera, y a través de los consulados se puede hacer allí un buen esfuerzo. Entonces, volviendo nada más para comentar, dentro de los paradigmas de la nueva civilización, hay muchos que les decía que los está cumpliendo, pero hay otros en los que está quedándose un gran hueco y que aparentemente no lo tienen en el radar, que es la pluralidad, la diversidad, la libertad, los derechos humanos, la globalización, la productividad, el medio ambiente, la competencia. Es decir, el que cierre la economía es un alto riesgo, lo dije a Bloomberg en una entrevista, es un alto riesgo para Estados Unidos, porque le va a encarecer los productos a los consumidores americanos y va a frenar el desarrollo de las empresas, no les va a permitir ser competitivas mundialmente, y pues eso es cosa de años para que tenga problemas. Ojalá que dentro de esta hiperactividad del presidente encuentre que estos paradigmas son importantes, que no pueden dejar de pensar en la pluralidad, en la diversidad, en los derechos humanos, en la competencia, en la globalización, en la productividad, y el medio ambiente, etcétera, que son fundamentales. Y además hay otro factor muy importante.
que en esta nueva civilización, a diferencia de la agrícola, ¿se acuerdan? En la agrícola el poder era monolítico, había esclavos, había clases, había exclusión, había ignorancia, insalubridad, etcétera. En esta sociedad se necesita gente más educada, más preparada, y se sustenta la nueva civilización, las nuevas sociedades se sustentan en el bienestar de todos. Entonces hay que buscar que estén más educados, que estén más capacitados, que tengan más ingreso, por supuesto que tengan empleo, que es lo que permite al final vivir y desenvolverse dignamente en la sociedad. En realidad el trabajo no es una responsabilidad social, es una necesidad emocional. Necesitamos trabajar para tener esa necesidad emocional completa. Ahora, quisiera comentar que más allá de esta unidad, de fortalecer nuestro nacionalismo, mostrar nuestra fortaleza con hechos, inteligencia, sensibilidad, rumbo, etcétera, y de hacer esto con nuestros compatriotas, yo veo que hay que actuar, y esto creo que es algo que nos puede dar este gran cambio, esta crisis con la relación y la negociación complicada con Estados Unidos, nos puede dar un cambio importante. Y yo dividiría que habría que actuar en dos pistas, dos asuntos importantes. Uno, ya volcarnos de manera completa, no completa, pero sustancial, completa, al desarrollo de la economía interna. En los 80s, con motivo de la crisis de la deuda, a los principios nos enfocamos a atender la economía interna, pero después, pues entre el consenso de Washington, la dificultad para tener divisas, nos enfocamos mucho al sector externo, a pensar en el desarrollo con el sector externo, que es muy importante, pero que no se vuelva excluyente de la prioridad que es la economía interna. Entonces, impulso al sector externo ha funcionado, hemos crecido en nuestras exportaciones, crecimos mucho en nuestras importaciones. Si ustedes ven cifras de 88, por ejemplo, de 1988 ahora son dos mundos completamente diferentes. Creo que está bien que ocurra eso, pero es muy importante no frenar el desarrollo de la economía interna, sino al contrario, impulsarlo. De hecho, si ustedes ven las inversiones externa o inversión extranjera y la nacional, pues la extranjera es del nivel del 15%. La aplaudimos, la recibimos, qué bueno que venga, qué bueno que siga. Hay que agradecerle a esas empresas que estén aquí, que produzcan acá, que den empleos acá, que transfieran tecnología, capacitación, conocimientos a México, y que produzcan desde México, qué bueno. Hay que apoyarlas, inclusive promoverlas, pero el 85% de la inversión no proviene de ellos, proviene de inversiones nacionales. Entonces no, hay que atenderla, pero no descuidar el 85%, que es la parte más importante de esta inversión. Y lo que es claro es, hablando de la barda, del muro, que la mejor barda son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México. Esa es la mejor barda. Es decir, las gentes se van porque no encuentran oportunidades, no se van a turistear, de que estén, como decía algún amigo americano muy importante, un funcionario público, pues no es de que estén cenando un día en su casa la familia y diga, oye, ¿por qué no vamos a trabajar a Estados Unidos a ver qué tal? No, hay que generar esas oportunidades de empleo que desde hace 30 años ha implicado una gran emigración hacia afuera. Entonces, la mejor barda, sin duda, son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo a toda nuestra población, atendiendo esa inversión nacional, con bienvenida, como decía, la inversión extranjera que complementa la nacional,